Hola, Dios les bendiga. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos aquí ya en este lugar dedicado al Señor, en esta casa dedicada al Señor, esta iglesia, que ya podemos nombrarlo así, iglesia, porque la iglesia no es tanto el lugar, no es tanto el edificio, sino los que conformamos. Y la iglesia somos cada uno de nosotros, porque el Señor habita dentro de nosotros y somos su iglesia. Así que esta iglesia lleva por nombre Fiel y Verdadero. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Cuthberto, para quien no me conozca. Y hoy en esta noche voy a tocar un tema muy importante, mis amados, esperando que también se encuentren muy bien allá viéndonos por internet, a los hermanos allá en Argentina, allá la hermana Lidia, el hermano Sixto, allá mi hermano Sixto, el hermano Milton Rivera de Puerto Rico, a los hermanos de Guatemala, Jessica y Abner, mi hermana Arlene, la hermana Úrsula, que también nos suele ver por internet, y a todos aquellos que no conozco, pero ustedes están viendo este video. Muchas gracias por su tiempo, esperando siempre que sea de bendición este mensaje para todos y cada uno de ustedes. Y el tema del día de hoy lo titulé Peligro a la vista. Peligro a la vista. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa frase? Normalmente en películas, en historias, ¿verdad? Que de pronto va alguien adelante de ti, delante del personaje, y gritan, peligro a la vista, o el enemigo al frente, o el enemigo a las 3, o ataca a tal lado. Y es una voz de alerta en el cual el protagonista de la historia, de la película, pues ya se alertó, ¿no? Ya se alertó y se pone listo para atacar o tal vez para esconderse. Porque hay veces que el ataque, mis estimados, no es para también, debemos saber en qué momento debemos de hacerle frente y en qué momento debemos de huir. Porque no sería prudente que un solo individuo quiera hacerle frente a un batallón, ¿no? Quiera hacerle frente a un gran número de personas cuando nomás es uno. Entonces, es importante, estimados, escuchar esas voces de alerta. ¿Para qué? Para saber qué hacer en ese momento, y que en este tema vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, que muchas veces es mejor esconderse, muchas veces mejor es huir. ¿Por qué? Porque hay peligro a la vista. Vamos a ir a un proverbio, a Proverbio capítulo 27, Proverbio 27, versículo 12. Aquí lo tengo yo ya listo. La palabra del Señor tu Dios dice así: que el Señor añada bendición a su palabra, el Señor añada salud y que también añada libertad a tu vida, mi estimado hermano, amigo que nos ves, que nos escuchas, y los que están aquí presentes. Dice la palabra del Señor tu Dios así: el avisado ve el mal y se esconde. Una vez más, el avisado ve el mal y se esconde. Mas los simples pasan y llevan el daño. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Podemos pensar, ¿quién es el avisado? ¿Cómo? ¿Cómo que el avisado? El avisado ve el mal. Fíjese que esta palabra avisado, yo la estuve ahí checando en el hebreo, y habla de una persona que es astuta, pero que también es prudente. Una persona que sabe si le va a poder hacer frente al enemigo, a la situación o no. ¿Por qué? Porque, estimados, una persona que es imprudente, pues va a salir al ataque, ¿no? Le van a avisar, ahí está un hoyo, y el imprudente va a decir, sí alcanzo a brincarlo.
sí alcanzo a pegar un brinco y librarlo. O como cuando vemos también en las carreteras, peligro, curva peligrosa. El avisado, el prudente, ¿qué va a hacer? Va a bajar la velocidad, va a tomar el volante con las dos manos, va a tener su cuerpo firme y va a empezar a tomar la curva de manera lenta. ¿Por qué? Porque está muy prolongada y tiene que hacerlo bien. Tiene que salir esa curva. Y más si trae familia, más si viene acompañado. Pero un imprudente, pues ¿qué va a hacer? Pues le va a dar más rezo creyendo que sí va a poder hacer el drifting, ¿no? Que va a poder derrapar de pronto. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues que termina desbarrancado, termina volcado, termina un accidente contra otra camioneta, contra un tráiler, que a veces los trailers se abren demasiado porque son curvas muy cerradas. Entonces, nosotros tenemos que estar al pendiente de los avisos que escuchamos, del peligro que viene en camino, de la situación que puede venir y que alguien te está diciendo, hey, ten cuidado con esto. Lo que tú estás haciendo no está bien. Lo que tú estás queriendo hacer no es bueno. ¿Por qué? Porque yo ya miré que hay un peligro allí. Pero la persona que no es prudente, pues pasa, avanza, sigue, no toma precauciones, no se esconde. Cuidado con el perro, ¿no? Es un anuncio que vemos. Elías, cuidado con el perro. Profeta Elías, cuidado con el perro. ¿Y qué pasa? Pues que Elías piensa que es un perro que no lo va a morder, pero él se mete a la casa y ¿qué pasa? Pues que el perro lo muerde. Alguien le avisó que había un perro allí, pero no le importó, pensó que no le iban a hacer nada. Entonces, esta palabra en el hebreo habla de una persona astuta y prudente, el avisado. Y la palabra simple, que también lo busqué, simple significa alguien tonto, alguien seducible y también alguien ignorante. Alguien que es sencillo o simple, perdón, dice más, los simples pasan. ¿Por qué? Porque no es prudente, porque es alguien ignorante, que es un tonto, que a pesar de ver el peligro, a pesar de ver que puede causar problemas, que puede haber consecuencias graves, aún así no le importa su vida, no le importa su familia y aún así lo hace. ¿Y qué pasa? Pues que al final reciben el daño. La palabra también habla de esconderse. Esta palabra de esconde en el hebreo hablaba o daba a entender de apartarse, obviamente también de esconderse, de ocultarse y de reservar. ¿Por qué, estimados? Porque aquel peligro que está allá, aquel peligro que viene ya, que ya viene cerca, de que está cerca de donde vas pasando o hacia donde vas dirigiéndote, es mejor esconderse, es mejor apartarse, es mejor ser prudente y alejarse de ese peligro. ¿Por qué? Porque si no vas a recibir el daño. ¿Cuál daño? Por las consecuencias. Y esta palabra daño habla de recibir multa, ¿no? Y todos entendemos esta palabra de multa. Cuando alguien no trae el casco, ¿qué pasa, mi profe Elías, cuando no traen casco? Lo multan. Y hay que pagar una multa y a veces las multas son de 500 pesos. Pero alguien nos avisó que debíamos traer casco. Alguien nos avisó que debería traer placas. Alguien nos avisó de los peligros que puede haber por no traer casco. Pero el simple dijo, pues a cabos no me agarran. Al cabos no me atrapan. Al cabos todo está bien. Entonces el simple avanza sin casco y recibe su multa, ¿no? Porque esta palabra de daño habla de multar, también habla de castigar, habla de condenar y también habla de imponer una pena. Imponer una pena. Y al final,
es el daño que recibimos las personas que no somos prudentes. ¿Por qué, mis estimados? Porque vamos a ver una historia interesante que tal vez muchos ya conozcan, pero es bueno volverla a retomar, es bueno volverla a tocar, a hablar sobre eso. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios siempre nos trae enseñanza. La palabra de Dios, así sea alguien, como dijo alguien, es que este libro ya no se aplica a nuestros días porque es un libro antiguo, un libro viejo que ya no sirve, que ya sus conceptos están muy atrasados, pero no. Vemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que sirve para enseñar, para redarguir, para instruir. Entonces, vamos a ver una historia donde este personaje le convenía mejor haberse escondido que haber seguido avanzando hacia el mal. ¿Por qué? A veces es bueno esconderse y casi siempre es lo mejor. Porque, ¿saben? Nosotros los seres humanos tenemos una tendencia a hacer el mal, a hacer lo malo. Tenemos una tendencia hacia lo malo, mis estimados. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza caída. Somos malos por naturaleza. Y desde que nacemos ya en pecado. Y poco a poco empezamos a desarrollarnos cada vez más. Y si alguien no nos pone un freno, si alguien no nos enseña el camino del bien, pues nos perdemos, acabamos mal. Porque mire qué dice aquí en Romanos capítulo 7, versículo 19 al 25, un trabalenguas tremendo, pero que trae mucha enseñanza y que hoy quiero leerlo para ustedes, hablando acerca de eso, de que el mal está en nosotros, el mal está en nuestro cuerpo, el mal está aquí en nuestra mente. Dice así, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, otra vez, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice aquí Pablo, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, más gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Porque pues no, la carne no se puede reformar, decía alguien. Estimados, entonces ya teniendo en cuenta esto, que el mal está en nosotros, que el mal habita, que el mal está aquí y que mientras estemos vivos en esta tierra, siempre vamos a tener una lucha contra el pecado, contra los deseos de la carne, contra los deseos pecaminosos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacerle la lucha, estimados. Pero ¿qué pasa cuando no? ¿Qué pasa cuando nos avisan del mal? Y aún sabiendo que nos puede ir mal, válgame la redundancia, seguimos avanzando y recibimos el daño. Bueno, vamos a ir a 2 de Samuel. Vamos a ver esa terrible historia de David. Vamos a ver esa historia de David y qué bueno que está registrada aquí la historia de Samuel, porque muchas veces la gente piensa que los personajes de la Biblia todos fueron perfectos y que Dios solamente usaba a las personas que eran perfectos, pero no. Aquí en la Biblia encontramos a las personas de carne y hueso tal como son, y aquí viene escrito lo que hicieron bien y lo que hicieron mal. Yo he escuchado esa frase y yo la he repetido muchas veces, de que cómo sería o cómo viviríamos nosotros al pensar que nuestra vida está siendo escrita, y que algún día se van a abrir esos escritos y ahí van a aparecer todas las cosas que hicimos bien o que hicimos mal estando en esta carne.
Aquí podemos ver a David, podemos entender lo que David estaba pensando, lo que David hizo, y podemos juzgar y decir, no, pues hizo mal. Pero así mismo debemos entender que también nosotros estamos en esa misma posición, porque estamos en esta carne y porque podemos caer ante la tentación. En cualquier momento que nos descuidemos, podemos caer en tentación, estimados. Dice en 2 Samuel capítulo 11, versículo 1 al 26, dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. O sea, él no fue a la guerra. Él se quedó descansando, él dijo, yo aquí me quedo, yo aquí los espero, vayan, son suficientes ustedes, váyanse a la guerra, yo aquí me quedo a descansar, estoy cansado, y me voy a quedar este día en mi casa. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Peligro a la vista, estimado. Peligro a la vista, estimado David. Peligro a la vista. ¿Por qué? Porque se quedó dormido hasta tarde, se levantó, se fue por arriba del terrado, empezó a ver y de pronto vio una mujer hermosa que estaba de aquel lado, que se estaba bañando, y la codició en su corazón y dijo, bueno, pues yo soy el rey, tengo el poder para hacer lo que yo quiera, para ordenar lo que yo quiera, pues esa mujer me gusta, pues con esa mujer le entro. Entonces, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella mujer es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Mujer de Urías, mujer de Urías, quiere decir que era casada, que tenía esposo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Punto. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Dijo, pues ya, vámonos. Dijo David, ya conseguí lo que quería, ya vámonos y pues ahí nos vemos luego, ¿no? Él pensó que no hubo consecuencias. Dijo, no, pues aquí no pasó nada, que te vaya bien y me lavo las manos, ¿no? También ella se fue y se purificó. Pero, dice el versículo 5, que concebió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta, estoy embarazada. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, o sea, al esposo de esta mujer. Y Joab envió a Urías a David. Joab no sabía ni qué estaba pasando. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra, como diciendo, aquí no pasó nada, pues me lo voy a hacer compadre a este hombre, ¿no? Dice así. Y después dijo David a Urías, descienda a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real, oiga. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. No, o sea, no se fue a dormir con su esposa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? O sea, pues para que esté con su esposa, y usted entiende para qué. Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Este hombre era un soldado, este era un hombre de guerra, y él entendía la situación. Dijo, bueno,
allá están en guerra, allá está el campamento de qué lado, están situados de qué lado, estamos en medio de una guerra. ¿Cómo yo voy a llegar bien contento a mi casa, a descansar, a comer, a beber y a acostarme como mi mujer, como que si nada pasara? Dijo, yo no puedo hacer eso, dice, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. O sea, él estaba bien seguro de lo que estaba haciendo, de cuál era su papel. Y a veces, hermanos, estimados, tú y yo se nos olvida cuál es nuestro papel, cuál es nuestra posición, cuál es nuestro llamado, cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida, lo que realmente deberíamos estar haciendo. A veces olvidamos que somos hijos de Dios y olvidamos que estamos en una guerra contra la carne y le damos rienda suelta a nuestra carne y acabamos cometiendo errores terribles que al final recibimos un daño. ¿Por qué? Porque olvidamos lo que teníamos que hacer. Porque olvidamos que tenemos una guerra allá afuera, que tenemos una guerra en nuestro interior y que preferimos mejor ir a descansar, que preferimos a darle rienda suelta a nuestra carne, y cuando entonces ya vemos que hay un problema es porque nosotros empezamos ya a fallar, empezamos a pagar consecuencias. ¿Por qué? Porque en algún descuido caímos en el hoyo. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. A veces nos convertimos en simples, nos convertimos en ignorantes, nos convertimos en alguien tonto, en alguien seducible, que nos dejamos seducir por el pecado, nos dejamos seducir por aquello que nos agrada y fallamos. Pero aquí vemos que Urías no. Urías dijo, no, yo estoy en guerra, yo soy un hombre de guerra y no voy a hacer esto, voy a estar allá, ¿cómo voy a dormir yo? No, yo no voy a hacer eso, yo tengo que estar allá. Y a veces el cristiano no está donde debería. Y a veces el cristiano no está ni siquiera en la iglesia. El cristiano anda en todos lados menos en la iglesia. El cristiano, lejos de venir, lejos de estar congregándose, lejos de estar sirviendo a Dios, de buscar agradar a Dios, está tratando de agradar a la gente de allá afuera. Aquí. Ven. Bien. Gracias, aquí el camarógrafo dándome el tiempo. Entonces, estimados, David le dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé, perdón. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Vea, lo quería, ¿cómo se puede decir? Emborracharlo, que perdiera noción, vaya y métase allá a su casa, haga lo que tenga que hacer con su mujer, y él no se va a dar cuenta ni a qué horas hizo las cosas porque estaba borracho. Entonces dice aquí, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Eso está feo. Y escribió una carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Le mandó una carta al general Joab, le dijo, no, ¿sabes qué? Aquí está esta carta, se la vas a llevar al general, se la cerró, la selló, la firmó pues, y en la carta decía esto, o sea, ponme Urías hasta mero delante, donde está más recio la guerra, donde está más recio el asunto, y cuando de pronto esté ahí, déjenlo solo y que lo maten. Imagínense poner o desperdiciar un soldado como Urías, traicionarlo de esa manera. ¿Para qué? Para que la esposa quedara ya sin esposo y decir, bueno, ya se muere el esposo y me quedo con su esposa. Y ya, problema solucionado, me hago cargo yo del niño
o de la niña y se acabó. No, ya solucionó el problema. Entonces manda esa carta. Entonces dice, dice, así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteo. Qué triste, haber mandado la guerra como carne de cañón, le dicen, lo pusieron al frente y lo dejaron que muriera. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, y si ves que el rey se empieza a enojar y te dijere, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué se acercaron demasiado a la ciudad? ¿No sabías que suelen arrojar cosas desde el muro? Perdón, ¿no sabías lo que suelen arrojar desde el muro? Entonces dice, voy a levantarme acá, dice, porque entonces tú le dirás, también tu siervo Urías el Heteo ha muerto, es muerto. O sea, aquí vemos a Joab, que lejos de hacer las cosas bien delante de Dios, se compaginó con el rey, sabiendo la maldad que traía el rey, la llevó a cabo y dijo, bueno, si te dice algo el rey, dile que se murió quien él quería que se muriera y no va a pasar nada. Entonces, aquí vemos que a veces nosotros, estimados, o quiero que veamos esta parte, que a veces hay gente que te solapa tu manera de vivir. Hay veces que lejos de darte un grito de advertencia, no les interesa si dejan que hagas lo que tú quieras. Como aquí Joab, al momento de leer la carta, al momento de entender la situación, debe haber dicho, no, ¿cómo voy a arriesgar a Urías así? No, dile al rey que está loco y no lo voy a hacer porque eso es mandarlo a matar. Pero no, se solapó con el rey por quedar bien con el rey, y a veces los cristianos por quedar bien con la gente participamos de los pecados de la gente y al final acabamos embarrados. Y ahora sí, como dice aquel refrán, no tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata, ¿verdad? Porque los dos ya eran culpables ahí. Entonces dice aquí, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías. Le dieron la noticia al rey, le explicaron cómo fue todo el asunto, y al final, ¿sabes qué? Pero se murió Urías también. Entonces dijo el mensajero, le dijo David al mensajero, no tengas pesar por esto, dile a Joab esto, dice, no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que lo rindas y tú aliéntate. O sea, como diciendo, aquí no pasó nada, Joab, bien hecho, pues te consuelo, así pasa a veces y pues bueno, hay que seguir adelante, ¿no? Oyendo la mujer de Urías que su marido había muerto, hizo duelo por su marido y pasó el luto. Envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Todo bien, aparentemente David dijo, ya solucionó este problema, ya se murió su esposo, yo la tomo como mi esposa, ese hijo es mío, pues yo lo mantengo, soy el rey, todo está bien ya. Según él, ya todo está bien. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Vemos pues que el mal estaba en David, que David hizo esto, pero fíjese lo que dice aquí, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová.
Aparentemente, Joab no vio que se metió con su esposa. Aparentemente, Urías no supo ni cómo fue el asunto, ni cómo lo mataron. La gente que está allá afuera no se dio cuenta. Y dices tú, pues nadie me vio. Nadie vio que compré esto que he robado. Estas sillas que están aquí me las vendieron baratas porque eran robadas, pero pues nadie se dio cuenta. Pues, ¿cuál es el problema? ¿Qué de malo tiene eso? Yo estoy pagando y ya si son robadas o no, a mí no me interesa. Porque así suele ver cristianos, suele ver personas que no, aún sabiendo que es mal habido el asunto y aún así le entran al negocio. Y estimados, esto que hizo David fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Cuántas cosas que estás haciendo tú, que hacemos tú, que hacemos yo, que hace aquel, esta? ¿Cuántas cosas de esas le agradan a Dios? ¿Y cuántas cosas de esas le están desagradando a Dios? ¿Te has puesto a pensar en eso? Que aparentemente tú sabes que nadie te vio, pero te olvidas que te vio Dios y que Dios no puede ser burlado, que a Dios no lo puedes engañar. Dios no puede ser burlado, no te puedes salir con la tuya con Dios. Aparentemente vemos allá afuera que a la gente que hace el mal le va bien. Vemos que a la gente le va bien, le está haciendo bien, que ya está con una mujer de aquel, ya dejó aquel, ya tiene hijos aquí, ya tiene hijos allá, hizo y deshizo por aquí, por ahí, le va bien, aparentemente. Pero ante Dios es algo que está siendo desagradable y tarde o temprano va a recibir el ¿qué? Va a recibir el daño. Va a recibir el daño, va a pagar consecuencias, va a pagar la multa, va a ser condenado. Y le van a tener que imponer una pena. Y a rato nos estamos lamentando. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Muchas veces tenemos que ocultarnos. No podemos seguir avanzando, aun cuando ya tú sabes que hay un peligro al frente, cuando ya alguien te avisó que hay un peligro al frente, cuando Dios mismo te avisa, a través de su palabra, a través de tu conciencia, te deja saber que lo que estás haciendo no está bien. Pero bueno, el Señor no se quedó así nomás y bueno, ya solucionó el problema, ¿no? Dice, Jehová envió a Natán. Envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, el profeta entró hasta donde estaba el rey, el profeta era el profeta. Y entró hasta con el rey, él no ocupaba invitación ni nada. Y decía, le contó una historia, dice, rey, había dos hombres en una ciudad, uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, tenía muchos animales, era rico. Y el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y que la había criado desde chiquita y que había crecido con él y con sus hijos juntamente. O sea, una ovejita que desde pequeña. ¿Cómo ves, profe? Una oveja chiquita que la dejaban que estuviera ahí en la cama, que jugaban con ella, ella corría para allá la oveja, creció con los niños, la querían esa oveja como si fuera su hija. Dice, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso. Imagínate, dale de comer a tu ovejita de tu plato, tenga, animalito. Yo a veces al perro le aviento y ya, dale, váyase para allá, perro enfadoso, vámonos para allá. Y no, esta historia dice que agarraba su plato y le daba de comer al corderito y de aquí él mismo comía. Y de su vaso de agua igual. ¿Por qué? Porque la estimaba aquella corderita. Dice, ese era el hombre pobre. Y dice, y durmiendo en su seno, hasta dormía el animal en la cama con él. Fíjense, dormía con el hombre. Y la tenía como una hija. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido esos animalitos que queremos como nuestros hijos, verdad? Y dice, este era el pobre, ¿verdad?
Pero dicen que un día vino de camino al hombre rico, y vino una persona con el hombre rico, se llegó un invitado, y el rico, a pesar de que tenía muchas ovejas y vacas, no quiso, dice, tomar ninguna de sus ovejas ni de sus vacas para darle de comer al caminante que había venido a él. ¿Qué creen que hizo el rico? Dice que fue y tomó la oveja de aquel hombre que era pobre y la mató. Y la preparó para aquel que había venido a él. Él teniendo vacas, ovejas allá, no quiso agarrar una de esas, quiso ir por aquella. La única que tenía aquel hombre. ¿Usted le parece bien eso? Aquí el profe Elías se puso triste. ¿Cómo? Eso fue una injusticia. Entonces Natán le cuenta esa historia a David, y mientras que David escucha esa historia, se pone furioso. Dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre rico, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y deberá de pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. O sea, en ese momento David dijo, no, que lo manden traer, vamos a hacer justicia en esto. Ay, David actuó bien. Entonces Natán le dijo a David, tú eres aquel hombre. Y así dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di casa de tu señor y a las mujeres de tu señor en tus senos. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías el Eteo heriste de espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo tomaste con la espada de los hijos de Amón. Entonces, yo me imagino la cara de David. Se supone que nadie sabía, pero Dios sí sabe. Dios sí sabe lo que tú andas haciendo. Dios sí sabe lo que tú ves. Dios sí sabe lo que tú hablas. Dios sí sabe lo que tú piensas. Como tú actúas, así estés escondido o haciéndolo de manera más sigilosa, Dios lo sabe. Y aquí Dios mandó a uno de sus siervos, a su profeta, ¿para qué? Para hablar, para reprender a David y para castigarle. Porque un padre, así como nosotros castigamos a nuestros hijos cuando hacen algo mal, nosotros cuando sabemos que hizo mal, tenemos que hacer algo. No podemos dejar a nuestros hijos así. Y tenemos que corregirlos. Tenemos que castigarlos. Tenemos que darles una allá. ¿Por qué? Porque hicieron algo malo. Y si nosotros no lo hacemos es porque no amamos a nuestros hijos. En este caso, Dios amaba a David. Dios ama a sus hijos. Y cuando usted peca, cuando usted falla, Dios tiene que reprenderlo. Dios tiene que mandar las consecuencias, tiene que permitirlas para castigarlo a usted. El Señor tenga misericordia de nosotros. El Señor tenga misericordia de nosotros, porque cuántas cosas malas no hemos hecho. Cuántas cosas malas no hemos cometido. Por eso es bueno, mis estimados, rodearnos de gente que te corrige, rodearnos de gente que intenta avisarte o que te persuaden de que no hagas el mal, que te persuaden para que hagas el bien. Tú necesitas rodearte con personas que buscan de Dios. Porque si tú te rodeas con gente que no busca de Dios, te van a solapar, te van a palmear y te van a decir, no pasa nada, tú échate otra, no pasa nada, tú vente para acá, no pasa nada. ¿Por qué? Porque ellos andan igual que tú o peor. Y no te pueden dar ese grito, no te pueden dar ese anuncio de decirte, el mal viene en camino, escóndete. Pero cuando tú te rodeas con personas como el profeta Natán, que vienen y te corrigen, hermanos, si tú no buscas cambiar a tus amigos, o cambiar de amigos, mejor dicho,
vas a seguir cayendo en el mal, vas a seguir teniendo consecuencias. Rodéate de gente que te corrija, que te avisen. Por ahí no vamos a verlo por cuestión de tiempo, pero vemos en el Salmo 51 que David se arrepintió de esto. ¿Por qué? Porque vemos acá en la historia que también no lo voy a leer, ahí usted puede leerlo con calma. Vemos que pues David recibe cierto aviso de Dios y él dice, no, pues mejor prefiero que Dios me castigue como Él quiera, ¿verdad? Y al final le dicen, ese niño que tú vas a tener se va a morir. Va a morir. Y David hizo de todo y le rogó a Dios, y usted va a ver en la historia, y al final el niño murió. Deje a Dios tranquilo, si Dios permitió que el niño se muera, Él es sabio. Entonces, vemos en el Salmo 51 el arrepentimiento de David. Pero cuando uno se arrepiente, estimados, es la primera parte. Es solamente la primera parte, el arrepentimiento que todos nosotros tenemos que hacer cuando fallamos, arrepentirnos. Pero lo malo es que tenemos que pagar las consecuencias. Y que Dios nos ayude, hermanos, porque vamos a ver ahí en Gálatas capítulo 6. Vamos a ir al Nuevo Testamento, ya estamos terminando. Ya mi camarógrafo está diciendo que ya le corte. Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, hermanos. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué quieres cosechar tú? ¿Problemas? ¿Quieres cosechar malas consecuencias? ¿Consecuencias negativas? ¿Solamente por no obedecer al Señor? ¿O quieres cosechar cosas de Dios? ¿Quieres cosechar, como dice aquí, si tú siembras para el Espíritu, del Espíritu segarás vida eterna? Aquí mismo en Gálatas 5, aquí atrásito, 5:19. Usted puede leer esta parte también, que dice, bueno, ¿y cuáles son las obras de la carne? ¿O qué es lo que yo debo de hacer? ¿Verdad? Porque al momento de estar sembrando en la carne, aquí vemos qué es esto de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, etcétera, etcétera, etcétera. Usted puede leer toda esa lista, y toda esa lista que está aquí, tenemos que buscar la manera de hacerlos morir. Tenemos que hacerlos morir, hermanos, pero ¿cómo hacerlo? Tenemos que estar determinados a hacer morir los malos deseos. Ese tema ya lo dije en la semana pasada, en el video anterior. Vimos esa parte, hermanos. Pero tenemos que buscar, hermanos, dice aquí en el versículo 22, en el 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tenemos que tomar esa cruz y morir a nosotros mismos. Tenemos que sacrificar aquellos deseos, estimados. Tenemos que ponernos en la cruz, por así decirlo. Tenemos que sacrificar aquello, hacerlos morir. Porque si usted no hace morir esto, hermanos, va a seguir cosechando problemas, va a seguir cosechando en la carne. Esto, estimados, es algo que tenemos que tomar en cuenta, muy en cuenta. Y tenemos que buscar hacer morir todos estos malos deseos. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo hoy es avisarte del mal para que tú te escondas. El avisado
Hablamos de una persona astuta y prudente. El avisado ve el mal y se esconde. Si tú estás viendo que el camino que tú llevas, si tú estás viendo que tus decisiones están mal y que te están llevando malas consecuencias, hermano, estimado oyente, amigo, es tiempo que te des cuenta que vas mal y que necesitas arrepentirte y venir a Dios. Porque si no, vas a seguir avanzando y vas a seguir recibiendo el daño. Y tú no eres un tonto, estimado. Tú debes de ser alguien listo, prudente, astuto para las cosas buenas. Y hoy es la voz de alerta que te dicen: ¡peligro a la vista! El peligro está a la vista. Y más ahora que está tan fácil pecar, y más ahora que está tan accesible todas las cosas negativas, tú necesitas esa voz de alerta. Y buscar fortaleza en Dios. Buscar de Dios, hermano. Buscar en su palabra, en oración, en ayuno, en estar conviviendo con los hermanos aquí en este lugar, aquí en esta casa de oración, en esta iglesia, donde se llama Fiel y Verdadero. Honrando al Señor Jesucristo, que Él es fiel y verdadero. Y que a pesar, mi estimado oyente, a pesar de las malas decisiones que tú hayas tomado y que estés pagando consecuencias, el Señor quiere que tú vengas a Él. Así como estás, así de sucio, así de pecador, así de como andas en brujería, en el pecado que tú andes, Dios quiere que tú vengas a Él. Que te pongas a cuentas con Él. Y que dejes que Dios te limpie. Y que esas consecuencias, esos problemas que estás cosechando, que sea Dios que te acompañe, hermano. Que sea Dios que te lleve de la mano y que tú aprendas de estas cosas malas, pero que estés tú siempre con el Señor. Yo te invito a que reflexiones en esto que he predicado, que reflexionemos todos en esto que estamos hablando y que dejemos que el Espíritu Santo nos muestre el área en el cual nosotros debemos de crucificar, de hacer morir. Porque si no hacemos esto, hermanos, vamos a seguir cayendo en el hoyo, vamos a seguir recibiendo el daño. Yo con esto me despido, mis estimados. Nos vemos pronto, si Dios quiere, aquí en este lugar que estamos en Manuel Sarabia, número 7C, en Zacualco de Torres, Jalisco, en la iglesia Fiel y Verdadero. Muchas gracias y bendiciones.